Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de programas especiales en CSA TV. Una mirada retrospectiva a este 2021 en varios temas, entre ellos el impacto del cambio climático en nuestro mundo, el tema laboral, los empleos, el mundo del trabajo. Analizaremos también lo que ha ocurrido desde el punto de vista sociopolítico en América Latina y, por supuesto, las actividades de la Confederación Sindical de las Américas, entre otros temas. Comenzamos de esta manera. El número de niños y niñas migrantes que cruzan la selva del Darién a pie ha alcanzado un máximo histórico, según ha advertido UNICEF. La selva del Darién, que separa Colombia y Panamá, es uno de los lugares más peligrosos para los migrantes que intentan llegar a Norteamérica. Casi 19.000 niños y niñas migrantes han atravesado la selva en lo que va del año, casi 3 veces más que el número registrado durante los 5 años anteriores juntos. Más de 1 de cada 5 migrantes que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá son niños y niñas. La mitad de ellos tienen menos de 5 años. En este denso bosque tropical, las familias de migrantes con niños y niñas están particularmente expuestas a la violencia, incluido el abuso sexual, la trata y la extorsión por parte de bandas criminales. Los niños y niñas que cruzan la selva del Darién también corren el riesgo de contraer diarrea, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención inmediata. Cada niño y niña que cruza la selva del Darién a pie es un superviviente, ha dicho la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Yang Gou. En lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable. La pandemia ha evidenciado el fracaso de las políticas neoliberales. Desnudó muchas consecuencias negativas en materia de desigualdad, protección social y justicia social. La crisis y los impactos de la pandemia deben servir para colocar como prioridades las grandes amenazas a la vida que implica la crisis ambiental y reforzar el carácter transversal de esta disputa por el modelo de producción y consumo. Esta situación nos ofrece una razón más para modificar la relación con la naturaleza. Las consecuencias de la pandemia en términos de empleo, caída del producto y profundización de la desigualdad no tiene precedentes. La afectación en términos de empleo es más profunda para aquellos trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en condiciones de informalidad. Se trata de un estrato sumamente significativo y amplio del mercado laboral de la región, sin acceso a protección social, servicios públicos, salud, educación, vivienda digna, excluido de derechos laborales, negociación colectiva y al margen de la organización sindical. Este sector de la clase trabajadora atraviesa esta crisis con privaciones aún mayores que afectan el derecho a la vida y a la alimentación. La exposición de estos trabajadores y trabajadoras a la crisis ambiental es aún mayor. Los planes de recuperación planteados, así como los actuales compromisos, resultan insuficientes para impulsar la transición hacia una economía diferente, social y ambientalmente sustentable. El multilateralismo ha avanzado en compromisos formales escritos, pero que aún se muestran deficientes, sin mecanismos efectivos que aseguren la obligatoriedad de los acuerdos. El Acuerdo de París fue un logro importante al incluir en el preámbulo la demanda de trabajadores y trabajadoras y movimientos sociales, la transición justa. Sin embargo, las propuestas que están avanzando para una transición y para la mitigación y adaptación no cumplen estos principios. Por último, debemos recordar la relación que existe entre los retrocesos y ataques a la democracia y el ambiente de los que el gobierno genocida y negacionista de Jair Bolsonaro es fiel representante. Estos ataques representan una amenaza para la clase trabajadora que no se limitan a Brasil e impactan regional e internacionalmente. Cambios estructurales para problemas estructurales. En la región de las Américas, en particular en América Latina y el Caribe, la clase trabajadora está en la primera línea de afectadas y afectados por la crisis sanitaria, social y del empleo desatada por la pandemia. La clase trabajadora también está en la primera línea de afectadas y afectados por las consecuencias de la crisis ambiental y climática. La forma en que la crisis ambiental afecta a la clase trabajadora está asociada
a las vulnerabilidades preexistentes producto de la desigualdad, la opresión y la discriminación. Por eso es necesario visibilizar la situación y mayor impacto de la crisis ambiental en trabajadoras mujeres, trabajadores, trabajadoras afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes y LGBTIQ+. Desde su fundación, como CSA, el Sindicalismo de las Américas ha planteado la necesidad de repensar el modelo de desarrollo. La propuesta de desarrollo sustentable con justicia social de la CSA implica disputar el orden económico dominante, la mercantilización y financiarización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el sistema. Bárbara Figueroa, secretaria de Desarrollo Sustentable de la CSA, dijo en el marco de la COP26 en el evento sobre transición justa, enfrentar la crisis ambiental pasa por transformar la relación con la naturaleza, modificar las bases de la economía y cambiar el modelo de producción y consumo. Figueroa dijo que hablar de transición justa sin respetar los derechos es negar la justicia. Muchos gobiernos latinoamericanos se presentan en la COP26 como líderes de la lucha contra el cambio climático mientras reprimen a sus poblaciones, aseguró Figueroa. La secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas participó en el debate sobre un futuro energético público organizada por TUED Global en la COP26. Las preguntas sobre energía para qué y para quién están íntimamente conectadas al cambio de modelo de producción y consumo. Es necesario pensar en la energía para la vida, para la producción y la reproducción de la vida y en condiciones de trabajo decente. Es una discusión sobre la propiedad, sobre el rol de lo público. Es una discusión ambiental, social, política y, por supuesto, sindical, afirmó Figueroa. Sans incident, la Grande Marche pacifique s'est déroulée à Port-au-Prince le dimanche 28 février. À l'initiative du secteur religieux et des organisations de la société civile, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues contre l'insécurité, mais aussi et surtout contre la dictature instaurée par le pouvoir en place. Rameaux et pancartes en main, la mobilisation a démarré à partir de 2 points de rassemblement. Pendant tout le parcours, les manifestants ont proféré des paroles amères à l'endroit de Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin le 7 février dernier. Pas même un nœud enflammé cette fois. L'ambiance était de bon enfant pendant cette marche. Mais la situation peut tourner en vinaigre si Jovenel Moïse persiste à ne pas vouloir quitter le pouvoir, selon ce citoyen. Nous-mêmes, comme jeunes garçons, comme peuple, nous disons, Madame Lalim et communauté internationale là, encore, les Haïtiens toujours été pacifiques. Et dit Madame Lalim, si la prend compte de notre grand-mère, je dis à la dit combien de monde qui là. Et n'a dit, qu'on dimanche qu'a privé. Et pas pacifique là bien. Qu'on dimanche qu'a privé, peuple, mais devoir le pauvre, laisse ça. Nous pas qu'on a dit son peuple qui baba. Jusqu'à présent, nous même quand tu vas rouler tout le monde a marché, il y a la communauté internationale une leçon. Et n'a dit Jovenel, s'il quitte, il dimanche qui arrive, peuple ça prend la rue. Qu'on l'autre bail qu'a fait et ça n'a dit. La communauté internationale était la principale cible de cette manifestation de la société civile. Encore une fois, les voix s'élevaient pour demander aux pays amis d'Haïti de ne plus supporter Jovenel Moïse, dont la gouvernance est entachée de scandales de corruption, de massacres et de décisions anticonstitutionnelles. C'est aussi la position de l'activiste James Beltis. Nous dans la rue pour nous dénoncer la communauté internationale là, qui vient dire qu'il vient supporter la démocratie en Haïti, qui supporter et puis qui a un appui technique à une dictature féroce qui pas peur passer de dans coup de monde pour les au fil kidnapper pour étrangler qui a kidnappé les gens, qui a crasé institutions, qui a persécuté tout le monde qui pas dire même bagarre ensemble avec eux. Nous dans la rue nous venons dénoncer ça et nous demander pour tout le peuple haïtien camper pour pas quitter le pays dans la boue. Fortement contesté, le gouvernement se montre de plus en plus impuissant face à ce fléau qui appauvrit les classes moyennes en Haïti. Yannick Joseph est une ex-agent de la police nationale. Pour l'ancienne présidente du syndicat de la police, seul un soulèvement général peut libérer le pays. Nous avons marché côte à côte avec la jeunesse pour nous faire bataille là. Côte à côte nous avons marché pour nous goumer, pour libérer le pays. Je ne dis nous pas peur. Nous c'est la jeunesse. Nous prenons forme vase qui kembe nous, dans dictature, dans kidnapping, dans misère, dans crasse, dans grand goût.
Yannick Joseph qui signe d'elle. Quelques heures avant le rassemblement du 28 février, au moins 5 cas de kidnapping étaient enregistrés, dont une tentative ratée tournée en assassinat. La victime, le docteur Ernst Paddy, un pédiatre de 63 ans très reconnu à Port-au-Prince. Dans la foulée, des partis politiques proches du pouvoir continuent de réclamer des élections avec un conseil électoral provisoire qui ne fait pas de consensus, un climat sécuritaire marqué par la terreur. Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero. Tras una maratónica sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados resolvieron que la acusación constitucional avance al Senado, órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación Los Papeles de Pandora. La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre, y en la que señaló al gobernante de haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. El diputado Jaime Naranjo fue el encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político. Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por 2 cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado apenas unos días antes de que el país celebre el 21 de noviembre las elecciones presidenciales. Los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de la empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas. Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017. La iniciativa independiente Climate Central, encargada de difundir los efectos del cambio climático, publicó un conjunto de fotografías y videos que muestran cómo lucirán 184 ciudades costeras, monumentos y sitios icónicos de todo el mundo si la crisis climática sigue su curso actual. Bajo el rumbo actual de emisiones, el mundo alcanzará un aumento de 3 grados centígrados en la temperatura global suficiente para que al menos 50 grandes ciudades pierdan la mayoría de sus áreas pobladas bajo el agua. A través de fotografías comparadas y videos, el equipo realizó proyecciones reales contemplando 2 escenarios. Uno realista que se basa en la tendencia actual y estima que el aumento de 3 grados en la temperatura global a finales del siglo XXI será inevitable, y otro en el que se cumple lo establecido en los acuerdos de París y se limita a 1.5 grados centígrados el aumento de la temperatura para el año 2100. El objetivo de la campaña es mostrar que el futuro depende de las decisiones climáticas que se tomen hoy. Las últimas predicciones fueron lanzadas con un video que muestra el impacto del aumento del nivel del mar en ciudades como Singapur, Houston, Ciudad del Cabo, Glasgow, Río de Janeiro, Copenhague o Nueva York, si se mantiene el rumbo actual de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Durante años, organizaciones feministas locales en varios estados de México han hecho un trabajo arduo y riguroso para conseguir incluir en la agenda política el debate de la despenalización del aborto y que su acceso sea igualitario en toda la extensión del territorio. A diferencia de otros países de América Latina, en México el acceso al aborto depende de la legislación de cada uno de los 32 estados que conforman el país, por lo que el panorama es desigual. Los avances que ha tenido el país recientemente se ven evidenciados, por ejemplo, en Oaxaca, que le hizo frente a la ultraderecha en 2019 y se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Seguido a ello se han sumado Hidalgo, Veracruz y recientemente Coahuila. Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. En los últimos años y con todo este impulso de la marea verde que además viene del contexto regional latinoamericano, pues hemos visto una explosión de colectivas, de organizaciones locales, de diferentes pues mujeres movilizadas de todas las edades y de una diversidad de contextos en todo el país. Grupos feministas locales han empezado a poner el aborto sobre la mesa de discusión de los congresos. Sin embargo, Silvia Chuk, una de las líderes de la organización Gobernanza México, admite que el trabajo más difícil ha sido cambiar el tono de la discusión.
y sacarlo de ahí y además sacarlo de los tintes morales y religiosos que los grupos antiderechos suelen encasillar, ha sido difícil, ¿no? Transitar ese diálogo hacia un tema, hacia un tono de derechos humanos, hacia un tono de salud pública, hacia un tono de sensibilización, ha sido complejo, pero finalmente se está comenzando a lograr. Digo, no lo hemos hecho solas. El trabajo y la movilización de estas organizaciones locales también se ha vuelto fundamental para evitar que quienes quieran abortar sean estafadas o, en el peor de los casos, que pongan su vida en riesgo. En términos educativos, el día 12 de marzo, cuando se declara la pandemia, quedan sin asistir a sus colegios, sus escuelas y sus universidades unos 180 millones de niños, niñas y jóvenes de la región. Hay un confinamiento masivo, obligatorio, que supone la interrupción absoluta de la actividad educativa. Eso tuvo un impacto muy grave en su momento, y un impacto que se hizo una evaluación inicial que hicimos nosotros desde la OI, es que podía suponer eso en la pérdida de aprendizaje de los chicos y las chicas. En ese primer momento el cálculo estaba establecido en torno al 25% de pérdida de aprendizajes. Vamos a hacer una actualización de esa investigación dentro de un mes más o menos, y tenemos ya una imagen diacrónica de lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora. Ese impacto de pérdida de aprendizaje supone un impacto en pérdida de competitividad y productividad de la región. Va a ser una región más pobre en el futuro, y que las competencias y habilidades que tengan estos chicos y estas chicas van a ser más débiles. Por lo tanto, su futuro laboral va a ser mucho más dificultoso y con menos, digamos, capacidad de retribuciones que otros que no han sufrido este, digamos, impacto de la pandemia. Colombia fue incluido en una lista de países que por cuestiones de derechos laborales, libertad sindical y derechos humanos deben rendir cuentas ante la Organización Internacional del Trabajo. Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se trata de una lista negra. De acuerdo con la organización que publicó la lista el 28 de mayo, son 19 países los que son invitados a comunicar informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas. Al lado de Colombia aparecen Bielorrusia, Bolivia, Camboya, China, El Salvador, Etiopía, Ghana, Honduras, Irak, Kazajstán, Kiribati, Maldivas, Mozambique, Namibia, Rumania, Yazquistán, Turkmenistán y Zimbabue. Esta lista negra es en la cual se incluye a los peores países para los trabajadores en materia de derechos laborales y derechos sindicales, lo que debería ser una vergüenza para este gobierno, señaló la CUT en un comunicado en el que agrega que el gobierno de Colombia ha sido sujeto de múltiples denuncias por violencia en contra de sindicalistas. En la jornada dedicada a promover la justicia social, la ONU llama a superar la brecha digital acentuada por la crisis del COVID-19 y pide normas que protejan a esos empleados. La economía digital está transformando el mundo laboral, por ello es necesario establecer una normativa que proteja a los trabajadores que se desempeñan en las plataformas digitales y cree condiciones justas para ellos, apuntó la ONU. Durante la última década, la expansión de la conectividad de alta velocidad, la computación en la nube y los datos ha dado lugar a la proliferación de plataformas digitales que han penetrado en muchos sectores de la economía y las sociedades. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia COVID-19 han llevado al establecimiento de dispositivos de trabajo remoto y han permitido la continuación de numerosas actividades comerciales, fortaleciendo aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital. La crisis también ha puesto de manifiesto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países industrializados y las naciones en desarrollo, sobre todo en cuanto a la disponibilidad, asequibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a Internet. En el escenario resultado de la pandemia, la brecha digital también ha profundizado las desigualdades dentro de las sociedades y entre los países, señala la ONU. La Unión General de los Trabajadores de España presentó un informe que estudia el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur sobre la economía española. Según el informe, provocará la destrucción de entre 900 y 4.000 puestos de trabajo en la economía española, especialmente en los sectores de la agricultura, ganadería y silvicultura. TikTok lanza en Estados Unidos una función para postularse a empleos por video. La red social china creó un programa que permite a los usuarios responder a ofertas de trabajo con un video corto en lugar de enviar un currículum de la manera tradicional. En La Guajira, la zona más desértica de Colombia, al norte del país,
la COVID-19 pasó desapercibida hasta marzo de este año, cuando las cifras se dispararon. Solo hasta ahora la curva se empieza a aplanar en esta zona que habitan los renombrados indígenas Wayuu, quienes ya combinan su medicina tradicional con protocolos como el lavado de manos y el uso de tapabocas. María Cristina Epiayú, autoridad tradicional de la comunidad de Jepimana, relata cómo el desconocimiento sobre el virus impactó en sus vidas. Cuando llega la pandemia, pues nosotros no estábamos preparados de ninguna manera frente a eso. En la comunidad Wayuu, hablando en términos general, hubo personas que fallecieron, pero no sabemos exactamente si fue por COVID, porque no accedieron como que a la prueba. La ONG Oxfam llevó a dichas comunidades un programa de prevención contra la COVID-19 financiado por la Agencia Europea de Cooperación, en el que han entregado kits de bioseguridad y tratan de concienciar a la población de no callar ante los síntomas. Ana Flor Ipuana, promotora comunitaria de Oxfam, se refiere a las razones por las que muchos guayús no utilizan los servicios médicos. No consultan al hospital o a la IPS de donde están afiliados porque tienen miedo, porque han visto muchos casos que se llevan a los pacientes, los intuban en el hospital y dicen que regresan muertos, y por eso han acudido a las medicinas tradicionales. El gobierno nacional ha tenido en cuenta la medicina ancestral de los indígenas y la considera complementaria con la occidental. Sin embargo, actualmente enfrenta el reto de convencer y vacunar a los incrédulos. Según cifras del Ministerio de Salud, cerca de 112.500 indígenas en todo el país ya fueron inmunizados. Los apicultores en Guatemala buscan mantener un negocio amigable con el medio ambiente en la nación centroamericana, pese a las amenazas existentes como la crisis climática o el reciente envenenamiento de 1 millón de abejas en una finca en la región central del país. A esos factores se le suma también la pandemia de la COVID-19, que ha ocasionado una reducción en la producción apícola de cerca del 27% en el último año. Edwin Muñoz es uno de los 3.335 apicultores inscritos legalmente ante las autoridades en Guatemala, propietario del apiario La Joya, ubicado a unos 50 kilómetros al sureste de la capital, donde resguarda a 150.000 abejas. Cada vez que se pierdan abejas, nos estamos midiendo de que el grado de contaminación es fuerte. Por otro lado, la abeja juega un papel importante en la polinización. El 75-80% de los productos, fruta, hortaliza que están en el mercado es polinizada por la abeja. Y ese es el papel importante que se tiene. En el país hay 5.012 apiarios en el registro guatemalteco de apicultores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Más del 65% de ellos se ubican en la zona suroeste del país. Guatemala es considerado un productor marginal de miel con un promedio de 2.000 toneladas métricas anuales, muy por debajo, por ejemplo, de las 305.000 toneladas métricas producidas por China, según la Agrocadena Apícola Nacional. El mayor comprador de miel de Guatemala es Alemania, que en 2020 importó el 63% del jarabe del país centroamericano, seguido de Costa Rica y España con un 7% cada uno. Machu Picchu recibió una inesperada visita. Se trata de estos dos osos de anteojos que se pasearon con total tranquilidad por las zonas más sagradas del complejo frente a la atónita mirada de uno de los guardianes del parque arqueológico. En los últimos años se ha vuelto frecuente ver a osos de anteojos cerca de los vestigios de Machu Picchu cuando abandonan momentáneamente la espesura de la selva montañosa que la rodea. Sin embargo, no es tan común verlos pasearse por los mismos caminos que utilizan los turistas. Esto debido a que con la pandemia el número de visitas es restringido, lejos de las 5.000 personas que podían visitar en un solo día la ciudadela. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos programas especiales de CSA TV con una mirada hacia lo ocurrido en el año 2021 a modo de balance. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.